El Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Amén, sí, Señor. Mi alma le alaba, Señor. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede de estar aquí en su casa de oración, de poder contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor también por la bendición que nos da de poder dirigirnos a nuestros hermanos y también a nuestros amigos que fielmente nos sintonizan en las redes sociales. Alabado sea el Señor, y nosotros les amamos en una manera especial. Alabado sea el Señor. Quiero ahora invitarles a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a nuestro Dios por las bendiciones que Él nos ha dado hasta este momento. Oramos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu casa de oración. Gracias por permitirnos, Señor, tener esta oportunidad, Señor, de servirte, de ser de ayuda para nuestros hermanos y para nuestros amigos que están, oh Dios, en sintonía. A todos los bendecimos, Señor, en tu nombre. Y te pedimos, Padre Santo, que tú, oh Dios, especialmente le des oportunidad a nuestros amigos para que ellos puedan, oh Dios, entender y comprender la urgencia y la necesidad que hay, Señor, de acercarse a ti y de reconciliar sus vidas contigo. Señor, confiamos en la dirección tuya por medio de tu Espíritu, que nosotros podamos, Señor, ser canales de bendición y que tu palabra salga, Señor, sin obstáculos, Señor, y que pueda penetrar en la mente de cada persona que nos sintoniza. Padre, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, amados hermanos. Voy a, como dijéramos, pues, a aprovechar el tiempo y dejar a nuestra hermana Francis que ella pues pase directamente pues allí con la escuela dominical. Alabado sea el Señor. Y por si acaso quiero algunos hermanos que quizás no vean el programa segundo, quiero recordarles que el domingo que viene vamos a estar en línea a las 10 de la mañana, porque es como quien dice Día de las Madres, y entonces pues nosotros salimos, pues le damos la oportunidad a las madres de que regresen a sus hogares temprano, cuestión de que sus familiares pues la puedan llevar a comer a algún restaurante que yo no, I do not advise to do that, okay? No les digo que hagan eso, porque los restaurantes el próximo domingo están abarrotados, están llenos y no hay espacio, ¿me entiende? Para nada, a no ser que usted quiera esperar una hora y algunas veces 2 horas en fila para que lo puedan atender. Pero el domingo que viene es a las 10 de la mañana y probablemente la hermana Francis de la escuela bíblica el jueves, alabado sea el Señor. Porque hay que darla, usted sabe, durante la semana. Ok, Dios me la bendiga. Voy a dejar a nuestra hermana Francis que pase por acá y ella pues nos va a dar, llevar a cabo pues la escuela dominical, la intención de la escuela dominical. Alabado sea el Señor. Amén. Praise the Lord. Dios me les bendiga, hermano. Dios me les guarde. Gloria a Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. ¿A dónde van a Jeremiah? Jeremías. Sí, pero Help her out. Jeremías. Espera, Ok, yo lo 32. tengo aquí. Jeremías y Ezequiel. Bendecido sea el Señor. Es la número 9. La lección número 9 hoy. Bendecido sea el Señor. Vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de nuevo de estar en la casa del Señor y poder alabar y bendecir y glorificar el dulce y bendito nombre del Señor. En este día tenemos una lección, con esta vamos a terminar la parte que el expositor nos está dando para el estudio del libro de Jeremías. Y la lección se encuentra hoy en Jeremías capítulo 32 del 1 al 44. O sea, había que estudiar todo el capítulo 32 y además había que estudiar un montón de capítulos para poder sacar todas las cosas que están encerradas ahí dentro.
en este libro. Bendecido sea Dios. Y vamos a estar viendo la lección es promesas de salvación y favor divino. Pero antes de que yo empiece, yo quiero hacer una oración al trono de la gracia y pedirle al Señor misericordia y que su piedad esté con nosotros y que nos ayude en este santo y bendito día de Dios hoy. Estamos en Jeremías, como le dije, capítulo 32 y vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, en este momento, Señor, delante de tu santa y divina presencia, nos presentamos delante de ti, primeramente para decirte que tú vives y reinas, que eres eterno y poderoso, que eres soberano y que eres Dios, y que eres el único y verdadero Dios, a quien honramos y bendecimos y alabamos. En este día, Señor, yo te pido, Padre amado, que estés con nosotros, que te pases en nuestro medio, que tu Santo Espíritu sea con nosotros en este día, que tu presencia sea una realidad en nuestras vidas, oh Padre amado, y que nosotros podamos estudiar tu palabra con liberalidad, Señor, y con detenimiento, y podamos ponerle atención a todas las cosas que tú has hecho durante tiempos sempiternos. Durante todo el tiempo, Señor, tú nos has hablado de tantas y diferentes maneras y has usado a tantos y diferentes profetas, Señor, y en estos últimos días en que estamos viviendo, Señor amado, necesitamos oír cómo tú has trabajado, cómo tú has hablado, cómo tú has obrado en otras ocasiones, a tu pueblo Israel, al pueblo de Judá, Señor amado, y también a nosotros hoy. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tu bendición sea real en nuestra vida y que nosotros podamos poner tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. La lección de hoy, como le dije, se encuentra en el capítulo 32 de Jeremías, el capítulo completo del 1 al 44. Había muchas otras porciones que había que buscar y leer. A veces el expositor cita algunas, a veces la necesidad de poder implantar algunas de los sufrimientos y situaciones por las cuales pasó Jeremías nos insta a nosotros a buscar en otras porciones del libro. Así es que yo le recomendé desde el principio que lo mejor era estudiar el libro completo, y de esa manera, si brincábamos de un capítulo a 10 capítulos más después, sabemos de qué nos están hablando. Bendecido sea el Señor. La verdad central de hoy nos dice: Dios restaura vidas que han sido destrozadas por el pecado. Dios restaura vidas que han sido destrozadas por el pecado. Nosotros sabemos que ese es el trabajo que hace Dios, restaurar. Mientras el enemigo lo que hace es robar, matar y destruir, nuestro Dios hace restaurarnos, darnos vida, darnos salud, darnos bendición. Así que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ok, el versículo clave de hoy nos dice: he aquí que yo los reuniré de toda la tierra a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Qué bueno es oír esta promesa gloriosa de nuestro Señor. Él permitió que por la desobediencia, por el pecado, por la maldad, por la idolatría, este pueblo fue, Judá, el reino del sur, y también el reino del norte, fueran llevados al exilio, fueran llevados a diferentes partes, diferentes naciones del mundo, donde iban a ser, dice la escritura, iban a ser avergonzados, despreciados, eliminados. Bueno, lo iban a tener en poco. Cuántas cosas no sufrió y ha sufrido el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Todavía vemos el semitismo en contra de ellos, ¿verdad? Que la gente siempre están tratando de hacerle mal. Y todo eso es porque tienen la bendición de Dios. That's the reason. Bendecido sea el Señor. Así es que esto es una promesa gloriosa que se ha ido cumpliendo ahora mismo con lo que está aconteciendo en Ucrania. Estamos viendo cuántos de los judíos están regresando a Israel. El otro día estaban diciendo que ya habían llegado más de 10,000 personas de los judíos a Israel. Así es que esto es parte de la promesa de nuestro Señor Jesús. Nada más.
De Ukraine, yo dije de Ukraine, Por eso, pero han de- llegado, como pero la están gente de viniendo de Ucrania nada Rusia, más. están viniendo de todos los países donde han sido dispersados y ellos van a llegar a la ciudad, a la nación, a su nación de naturaleza, donde Dios los extrajo, origen. Bendecido sea el Señor. Aquí en la meta de la enseñanza vamos a estar viendo, estaremos siendo equipados para relacionarnos en las acciones simbólicas de Jeremías con su mensaje profético de restauración. Usted va a estar viendo aquí en este libro específicamente, y en Ezequiel también, en algunos otros libros, en Isaías y también en Oseas y también en Primera de Reyes, ¿ok? Vamos a estar viendo que muchas veces el Señor no habló solamente así dice Jehová el Señor y traía un mensaje profético o un mensaje de salvación, sino que también hablaba por medio de símbolos, simbólicamente, ¿verdad? Y hoy vamos a estar viendo un símbolo muy importante donde Dios se manifestó a ellos y le dejó saber que Él estaba en control y que aunque ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia y no iban a pasar good time over there, hermano, porque cuando usted es un cautivo, usted es privado de muchos de los beneficios de un ciudadano y por esa razón ellos no iban a disfrutar de muchas bendiciones, sino iban a ser, como le di ahorita, rechazados, despreciados, humillados, cuanta más cosas no pasaron ellos, ¿ok? Pero que eso no iba a ser todo, eso iba a ser temporal, ¿verdad? Y vemos que la Escritura nos dice que en Jeremías 29:10 que sería por 70 años que pasaría esto. Y esto por causa de la desobediencia del pueblo, de no haberle dado el año de descanso a la tierra. Bendecido sea el Señor. Las leyes que Dios instituyó eran para que se cumplieran y son para que se cumplan siempre. No era para parte de tiempo. Bendecido sea el Señor. La segunda dice, debemos de comprender que el castigo de Dios es fundamental de naturaleza redentora. Él dice que al hijo que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Así es que cuando usted y yo somos hijos y estamos no saliéndonos del camino, él muchas veces va a tener que usar la vara o va a tener que usar la corrección de una manera u otra. Él la hace de tal manera que a veces nosotros ni nos damos cuenta que estamos siendo castigados. Como dice el libro de Ezequiel en el capítulo 31, donde Israel, si no me equivoco, es el que dice que fue castigado como una novilla indómita, o sea, un buey, un animal que no pudo haber sido controlado. Bendecido sea el Señor. Así es que, como usted puede ver, todas estas cosas nos hablan de los símbolos y manera que Dios nos habla a nosotros hoy. Y todos los días, ¿verdad? Él nos habla. Si nosotros estuviéramos pendientes y alerta a las cosas que Él nos habla, podríamos aprender más y podríamos ver que realmente Él nos habla todos los días. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo, la última decía, debemos de creer en Dios para la salvación y la restauración de aquellos que sufren las consecuencias de sus propias elecciones. ¿Ya? Debemos de confiar en Dios y debemos de orar por ello, porque hermano, nosotros hacemos lo que hacemos. Dios nos ha dado libre albedrío, ¿verdad que sí? Amén. Él ha dejado que usted y yo le sirvamos si queremos, y si no queremos, no nos obliga a que le sirvamos, ¿verdad? No nos pone un revólver frente de nosotros ni un cuchillo para que le sirvamos. Esto es voluntario. Pero las consecuencias del pecado, usted y yo las vamos a pasar. Amén. Y eso es lo que nos advierte y nos dice. Nos va a dar soga, nos va a dar cuerda, pero en el momento que nos atrae, tenemos que apagar las consecuencias. Amén. Eso es lo que la Escritura del Señor, la palabra del Señor nos dice. En El momento que Él nos llame, nos traiga, vamos a nuestros actos y de nuestros hechos. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo, yo voy a leer solamente lo que tengo aquí citado en la Escritura, pero había que leer el capítulo completo, así que ustedes me disculpan. Vamos a empezar en el verso 3, dice, porque Sedequías, rey de Judá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Discúlpenme, hermanos.
porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo así? Ha dicho Jehová: he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar, estoy en el 5, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Hermano, ¿a quién le quedan fuerzas cuando un profeta está hablando de esta manera? El rey va a ser llevado cautivo y la gente va a ser llevada cautiva, y además a la ciudad va a ser quemada a fuego, destruida, hermano. Por supuesto que el rey estaba preocupado, estaba desesperado por esta noticia. Pero esta era la palabra de Dios del profeta al pueblo de Dios, para que se arrepintieran y buscaran a Dios. Pero, hermano, entraba, como dije yo el domingo pasado, en oídos sordos. Le entraba por un lado y le salía por el otro, y nadie quería hacer caso. Seguimos, el verso 6. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, vienen a ti diciendo: compra mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanaén, en el verso 8, ¿verdad? Dijo: hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de tu herencia, de la herencia, y a ti corresponde rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Dios siempre le hablaba, él conocía cuando era palabra de Dios, pero en este momento él había dudado. Bendecido sea el Señor. El 9. Compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Brincamos al verso 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché en mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Qué bendición, qué promesa tan linda, hermano, la del Señor. Verso 38. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Usted se da cuenta, hermano, Dios siempre nos ha querido hacer bien a nosotros y a nuestra descendencia. Vemos que ahí le promete. El verso 40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Qué bendición. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El verso 41 dice: y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Y vamos a terminar a leer hasta el 44, porque cubre toda esa porción. De toda mi alma. Verso 42 dice: porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos he hablado. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales. Es entregada en mano de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escrituras y las sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová.
Y esa es la palabra de Dios. Y esa fue la palabra que Dios le dio al profeta Jeremías para que le hablara al pueblo. El consejo del profeta era: vayan tranquilos ¿cómo se dice? A Babilonia con Nabucodonosor. Allá yo los voy a rescatar. Le vamos a salvar la vida. Pero ellos, el rey y la gente, rechazaron el consejo del profeta, hermano. Y cuando usted y yo no escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que nos da la gana, pues tenemos que esperar que nos vengan consecuencias. ¿Y qué era la consecuencia? Iban a ser llevados cautivos. Y como yo le dije la semana pasada, para que vieran bien cómo había acontecido la situación, que leyeran el segundo capítulo, segunda de Crónicas, capítulo 36, y vieran lo que le aconteció a Jerusalén. Fue quemada, fue puesta en fuego, hermano, fue destruida. Mataron a los jóvenes, mataron a los ancianos, mataron a las doncellas en el mismo templo y quemaron toda la ciudad y destruyeron el muro. Todo lo destruyeron, hermano, por causa de la desobediencia. ¿Por qué? Dios le dijo que se fueran, que se entregaran al rey de Babilonia. Él lo había puesto ahí. Su palabra dice que Él es el que pone reyes y que Él es el que quita. Él había puesto a Nabucodonosor como rey, el imperio mundial de aquel entonces, y Él era el que tenía el poder. Él decía que quien Él quería le daba la vida y quien quería lo mataba, ¿verdad que sí? El libro de Daniel nos habla así. Así es que el deber de ellos era haber obedecido, pero nosotros pues creemos a veces que desobedeciendo hacemos mejor. Así que ya leímos la palabra y ya le di un poquito de la introducción y vamos a leer algunos detalles. Algunos de estos detalles que yo tengo aquí no se encuentran en el libro. Tuve que ir a algunos otros libros a buscar algunas referencias que nos hablan y pues yo les recomiendo que si usted está tomando notas, ponga las notas. Bendecido sea Dios. Amén. Dice: a pesar de la rebelión del pueblo de Dios contra su pacto, Dios todavía los amaba, los deseaba restablecer una nueva relación con ellos. Irían al cautiverio debido a su rebelión y desobediencia después del tiempo señalado, ¿verdad? En el tiempo señalado, en Jeremías 29:10 dice que Jeremías dice en el 29:10 que irían por 70 años, ¿verdad? Él los traería de nuevo a su tierra después del exilio en Babilonia, ¿verdad? Si vemos que Dios dijo, van a ir allá, van a ser cautivos allá, van a ir allá, pero usted le dio órdenes de que se casaran, de que tuvieran hijos, de que compraran tierra, de que plantaran viñas, que plantaran olivares y que plantaran la fruta esta que tiene mucho granito, la granada, ¿ok? Que plantaran granada, que comieran y disfrutaran porque iban a su tiempo allí iba a ser 70 años y si usted puede ver, eso es una generación. Así es que podríamos decir que fue una generación. No sabemos ahora cómo se dividen las generaciones, pero bueno, por lo menos habían 70 años, ¿ok? Dice aquí, Él los traería de nuevo, dice que los traería de nuevo a su tierra después del exilio de Babilonia. Dios usó a los profetas de muchas maneras y a Jeremías lo usó de una manera especial y simbólica. Muchas de las maneras que él habló fue en forma de símbolos, ¿verdad? Por eso es que a veces las profecías a veces son tan difíciles de entender como el libro de Apocalipsis, que es uno de ellos. Les hablaba, pero muchas veces eran forma de símbolos. En esta lección veremos un ejemplo de esperanza en medio de un caos. En medio del caos iban a salir, la ciudad iba a ser destruida, van a ser llevados cautivos, pero Dios le está dando una esperanza. Un momento de paz en medio de guerra, ¿verdad? Como está ahora la guerra de Ucrania y Rusia. Quisiéramos que hubiera un momento de paz, ¿verdad? Que hubiera rescate ahí. Antes de que Jerusalén fuera saqueada, ¿verdad? Y fueran al exilio, Jeremías hizo algo inusual, ¿verdad? Comprar
una tierra en el tiempo de que iba a ser destruida toda la ciudad y toda la nación, iban a ser llevados cautivos. No era algo, parece, muy inteligente, pero esto lo está mandando Dios a que lo haga. Vemos que Dios le habló a él y le dice que el hijo de su tío iba a venir a vender una tierra y le dice que la compre. ¿Verdad? Cómprala. ¿Por qué? Porque esta es la esperanza que Dios le está dando. Que a pesar de que ellos van a ir cautivos a la tierra de Babilonia, cuando ellos van a regresar, y cuando regresen, ellos van a tener el privilegio de volver otra vez a comprar, a vender y a vivir su vida comúnmente como todo el mundo vive. Así que a pesar de que iban a ser castigados, y muchos de los que salieron al exilio no regresaron porque eran ya viejos o porque se enfermaron o por lo que le haya pasado, no volvieron, ¿verdad? Pero la mayor parte de ellos regresó. Bendecido sea el Señor. Y damos gracias a Dios porque Dios cumple su palabra siempre. Y podemos estar seguros y quietos cuando Él nos habla, ¿verdad? Dice aquí, Él compró una propiedad del hijo de su tío Anatot en Benjamín. Algo extraño, pero con una perspectiva y un mensaje profético de esperanza. O sea, que este símbolo que él estaba haciendo de comprar esta propiedad era algo de una esperanza futura. Que Dios le estaba diciendo, yo soy el redentor de ustedes. En el momento ahora van cautivos, pero ustedes van a regresar y cuando regresen volverá todo a su normalidad. Amén. Gracias a Dios que su palabra es fiel. Vamos a ver aquí en la primera parte, dice aquí, juicio anunciado. Hemos estado viendo el libro de Jeremías y cuántos otros capítulos no hablaron de Isaías que iban a ir cautivos. Cuántos profetas no hablaron acerca de que ellos iban a ir cautivos. Pero no escucharon, como yo dije el domingo pasado, entró en oídos sordos o en oídos como los lagartijos, que le entraba por un lado y le salía por el otro. Do you think that was because they didn't want to hear, or it was more because they just didn't believe it was going to happen? Probablemente no creyeron a Jeremías, ellos le decían a Jeremías que él mentía. Probablemente no le creían a Jeremías, pero no era solamente Jeremías el que hablaba, habían otros profetas que estaban hablando también. Y entonces el problema era que los sacerdotes y los profetas estaban hablando mentiras y estaban hablando engaños. Entonces ellos querían oír como está el mundo hoy, queriendo oír lo que ellos quieren oír nada más, no lo que Dios dice. Amén. Y este era el problema que acontecía, que ellos estaban oyendo lo que querían oír, como hoy pasa en el día de hoy. La gente no quiere oír de juicio, la gente no quiere oír de arrepentimiento, la gente no quiere oír de que viene castigo, la gente no quiere oír de que la palabra de Dios se manifestará en la vida de nosotros y en nuestro mundo, ¿verdad? No lo quieren oír, pero va a pasar, hermano, va a pasar. No es porque uno le desee mal a la gente, pero va a acontecer. Dios lo ha hablado y Él hace pasar su palabra. Bendecido Señor, cumplirla. Aquí vamos a estar viendo juicio anunciado. Fue anunciado, Jerusalén es sitiada. Jerusalén fue sitiada por 3 años por los caldeos, por Babilonia. 3 años del ejército. Like surrounded. Surrounded, ajá. Fue sitiada por 3 años por los caldeos. Pero resultó que mientras esto acontecía, el rey Ezequías estaba por el otro lado. Después que él había hecho unos compromisos con el rey Nabucodonosor, él se puso a buscar ayuda del rey faraón, del faraón que estaba en ese entonces, para que le ayudara. Entonces cuando Nabucodonosor vio esto, entonces atacó a la ciudad. Vino a atacar la ciudad. Así que, hermano, Wait. I didn't think about that. I'm sorry. So you're saying that they were around for 3 years? 3 years was surrounding. And the prophets are telling them that they're going to come in. Yeah, and even but with they them don't seeing believe those it, never believe it. Porque ellos se apartaron por el tiempo, un tiempito. Entonces ellos pensaron que Jeremías le hablaba mentira, que no era verdad, que no iba a venir eso. Ok, seguimos, dice aquí, Jerusalén es sitiada, por Nabucodonosor y la sitió en el año 589 hasta 586 antes de nuestra era, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?
Durante mucho tiempo se les pregonó acerca del juicio, pero ellos no se arrepintieron, se negaron a arrepentirse. Segundo, se le acercó el cumplimiento de la profecía y serían llevados cautivos al exilio. Estuvo sitiada, como dije ahorita, por 3 años la ciudad de Jerusalén por los caldeos. En el año 10 de Sedequías, mire hermano, en el año 10 de Sedequías, ¿verdad? El rey de Judá, en el año 10 del rey de Sedequías, esto aconteció, ¿ok? El profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Esto sí era terrible. ¿Sabes lo que es poner al profeta preso por un malentendido? Cuando él había oído la palabra de Dios, y tenemos que hablarlo así porque el libro de Jeremías no está escrito cronológicamente. Usted ve que menciona una cosa aquí y después vemos que se tiene que ir para atrás o para adelante a buscar de qué se dijo. Entonces, pero aquí vemos que él estaba tratando de resolver el problema familiar que había. Porque usted sabe, ellos tenían que permanecer en la familia, la herencia, como es, las propiedades de ellos permanecían en la familia. Y en este momento resultaba que este hombre quería vender su propiedad, su primo quería vender su propiedad y necesitaba hablar con Jeremías, hacer los papeles. Entonces él trató de salir y se le acusó de que él estaba tratando de huir de Judá para irse con los caldeos, y por eso lo tomaron preso. Bendecido sea Dios. El profeta Jeremías es uno de los profetas más sufridos en la palabra de Dios. Era uno de los más sufridos, no el más, pero uno de los más sufridos. Bendecido sea el Señor. Y si hubiera sido solamente eso lo que le hicieron, hermano, además de eso, lo metieron en una cisterna que ya no tenía agua, que lo que tenía era cieno, ¿verdad? Pero, yo no tenía agua, lo tenía cieno, pero imagínense, donde hay cieno hay gusanos. Donde hay tierra así húmeda, se meten las culebras, se mete todo clase de animal. Sí. Imagínense meter a ese pobre hombre ahí. Y gracias a Dios por este joven, este señor eunuco etíope, el Don Melech, que vino y lo habló al rey y pidió para que fuera rescatado de allí, y el rey concedió la oportunidad de que lo sacaran, y vemos que eso fue otra obra de Dios para salvarle la vida a Jeremías, hermanos. Así que cuando usted y yo seamos despreciados, humillados, tenidos en poco, como se dice, criticados, como quiera usted lo ponga, pues recordemos que a los siervos de Dios y aún más a nuestro Señor Jesucristo le hicieron peor. Así es que recordemos eso. Estuvo sitiada, el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. El rey Sedequías había hecho arreglos con el faraón de Egipto, y Nabucodonosor se levantó para responder a los movimientos militares de los egipcios, que habían ofrecido ayuda a Sedequías. Jeremías vivía en Jerusalén para ese tiempo. Él era de Anatot de Benjamín, pero en ese tiempo él estaba en Jerusalén y estaba profetizando. En ese momento aprovechó para viajar a su tierra natal, Anatot en Benjamín. Y se cree que el propósito del viaje fue resolver un negocio familiar relacionado con la redención de bienes, ¿verdad? En el capítulo 37 vemos eso. Él yendo a Anatot de Benjamín, un capitán del ejército de Judá que se llamaba Irías, lo apresó acusándolo falsamente de que se pasaba al ejército babilónico. Lo azotaron y lo pusieron en la cárcel, hermano. Y la situación era que como había hambre, había una gran hambre, y entonces no había pan. Y la comida que se les recetó y se le dio ¿cómo se dice? A Jeremías era una torta de pan al día.
hermanos. Así es que esto usted y yo lo podemos ver en cualquier momento, nos puede acontecer cosas semejantes. Bendecido sea Dios. Dice aquí que señalaba Urias, lo llevó a la cárcel, lo metieron, lo acusaron falsamente, lo azotaron, ¿verdad? ¿Cuánto se sufre en la obra del Señor? ¿Y cuánto no sufrieron los profetas por la causa del Señor? El mensaje perturbador. El problema que tenía Ezequías y tenía el pueblo era que ellos sabían que estaban sitiados y que tenían el enemigo frente, como decimos nosotros, frente de ellos mismos. Y oír al profeta hablarle todo el tiempo en contra de la ciudad y en contra del rey no era algo alentador, hermano. Ellos tenían razón a sentirse como se sentían, pero Dios le estaba advirtiendo de que el juicio venía y le estaba advirtiendo de qué es lo que debían de hacer. Como nos dice a nosotros hoy, el Señor viene, tarde o temprano va a venir. Quizás tú y yo no estemos aquí todavía, ¿verdad? Cuando Él regrese, pero Él dijo que vendría y Él se le salió de la boca decirlo, y la palabra del Señor dice que lo que Él dice se cumple. Que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y aunque nosotros creamos que se ha dilatado mucho tiempo, pero déjeme decirle, hermano, que Él viene. Bendecido sea Dios. Dice aquí, en esta parte segunda de esta primera parte, dice aquí, el mensaje perturbador de Jeremías. Esto le molestaba al rey, le molestaba a la gente que vivía ahí, de que él estuviera todo el tiempo anunciando de que iban a ser presos y de que el rey iba a ir preso y que todos iban a ir cautivos y que iban a ir para Babilonia. Esto le molestaba y le desalentaba, y como yo le digo a ustedes, si nosotros estuviéramos oyendo eso aquí hoy, también nos va a molestar. Pero era la palabra de Dios, eso era lo que Dios quería que se hablara, y eso era lo que Él estaba haciendo, hablando lo que Dios quería que se hablara. Dice aquí, Winston Churchill describió a un fanático como alguien que no puede cambiar de opinión y no cambiará de tema. Él dice que una persona que es fanático es una persona que no puede cambiar de opinión y tampoco puede cambiar de tema. Así que de esa manera ¿cómo se llama? Lo describieron a él. Según esto, Jeremías seguramente fue un fanático a los ojos de sus oponentes. En el día de hoy, los que hablan a nombre de Dios nos clasifican como fanáticos, irracionales, alborotadores, intolerantes, terroristas, de cuanto nombre se puede imaginar que pueden difamarnos. Ahí nos llaman cuando se le habla de la palabra del Señor. Pero algún día nosotros vamos a estar delante del Señor y le vamos a dar cuentas. Bendecido sea Dios. Los contemporáneos de Jeremías lo veían como sospechoso por el mensaje de su predicación. ¿Verdad que sí? Esto da ganas de sospechar. Este hombre no está a favor de nosotros, está en contra de nosotros. Él les dijo a los líderes, el mensaje era desalentador, lo sabemos, que no prevalecerían contra sus enemigos. ¿Y a quién le gusta decirle que usted vas a perder? ¿Verdad? A nadie. Ajá. Dice, él profetizó que Dios entregaría la ciudad al enemigo y el rey Sedequías sería capturado. Y lo peor de todo, hermano, es que cuando fue capturado él y sus hijos y toda la gente de la corte del rey, al rey le degollaron los 12 hijos que tenía delante de él y después le sacaron los ojos a Sedequías. Por eso digo que ellos no querían saber de los caldeos, porque eran malos, eran bien malos. Pero si hubieran escuchado a Dios y hubieran hecho todo eso, se les hubiera evitado. Bendecido sea Dios. Dios los entregaría a la ciudad y al enemigo, ¿verdad? Y el rey Sedequías sería capturado. Estas palabras sonaban a traición en los oídos de los contemporáneos de Judá, de los contemporáneos de Jeremías en aquel entonces. ¿Quién anuncia derrota cuando el enemigo está en las puertas? ¿Verdad? Era algo que ellos no podían entender, pero era Dios el que estaba hablando. Era el Dios el que le hablaba.
¿verdad? Dice aquí, el rey Sedequías se quejó ante Jeremías porque esas palabras exasperaban al pueblo y al rey. El rey quería que cambiara el mensaje, como muchas personas quieren que se haga hoy. Que no se le predique lo que Dios nos dice que prediquemos y enseñamos, sino que le prediquemos lo que ellos quieren oír. Amén. Esto no es así, hermano. Quisiéramos que fuera así, pero no es así. Nosotros no estamos aquí para agradar al hombre. Estamos aquí representando a Dios. Y estamos usando la palabra de Dios, que Él, ¿cómo se dice? Fue escrita por medio del Espíritu Santo, por gente que fueron guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que seguir la palabra del Señor. No nos gusta el mensaje, pues, ¿cómo se dice? Arreglémonos, ¿verdad? Porque esa es la idea, que nos corrijamos, que nos arrepentamos y que busquemos estar en una relación bien con Dios. Eso, como le está pasando ¿cómo es que se llama? A la gobernación de hoy en día. Yo no creo que el presidente sea tan malo como para hacer lo que está haciendo, pero la gente que está detrás de él, lo obligan a que él haga las cosas que no quiere, y así le pasó a este rey. Que bueno, en aquel entonces, pues si los reyes no hacían lo que el pueblo quería, pues simplemente le cortaban el cuello. El rey quería que cambiara el mensaje, como le dije, como mucha gente quiere hoy. El profeta replicó que el mensaje venía de Dios y él no tenía autoridad para cambiarlo. Él no iba a hacerse como los otros falsos profetas y se negó a hacerlo. Se negó a que ellos le insistieran, hermano, y ningún hombre de Dios debe de cambiar el mensaje que Dios le da para satisfacer el deseo de ninguna persona, ¿verdad? Así que ojo, abramos nuestros ojos ahí. La segunda parte nos dice acción profética y simbólica. En Jeremías capítulo 32 y verso 6, simbolismo profético. Tenemos una comprensión estrecha de los conceptos bíblicos respecto a la profecía. Un estudio cuidadoso muestra que la profecía abarca mucho más de lo que nosotros podemos ver o entender. ¿Verdad que sí? Amén. A veces no entendemos, es una profecía y no entendemos qué es lo que el Señor nos quiere decir o qué es lo que simboliza tal cosa, ¿verdad? Y nos decimos, pues ¿será Dios el que habló o no será Dios? Pero tenemos que tener cuidado, hermano, cuando hacemos preguntas de esta manera, cuando sabemos que es un profeta que nos está hablando. Dios usó a los profetas de muchísimas maneras. Por ejemplo, y aquí es donde tuve que ir a diferentes porciones bíblicas. Por ejemplo, la palabra hablada, así dice el Señor, ¿verdad? Puede ser un mensaje profético o un mensaje de salvación. Ok, dice aquí, pero también muchos de los profetas ilustraban sus profecías con acciones simbólicas. Un ejemplo, para que quiere tomar nota, en Primera de Reyes, capítulo 11 y verso 30, vemos que Ahías, un profeta, vino y le habló a Jeroboam, ¿verdad? De que este hombre venía vestido con una capa nueva, ¿verdad? Y cuando él se encontró con Jeroboam, él cogió la capa y la rompió en 12 pedazos. Y le dio 10 pedazos a Jeroboam y los otros 2 pedazos era para el hijo de Salomón, Roboam, ¿ok? Y esto nos da un símbolo de que Dios estaba dejándole saber de que él iba a ser el que iba a gobernar la parte norte o el reino del norte, ¿verdad? Y que Roboam solamente iba a quedar con Judá y Benjamín. Bendecido sea Dios. Nosotros sabemos que todo lo que Dios hace tiene sentido. Y aunque nosotros no lo entendamos y no lo podamos comprender todo el tiempo, tiene sentido.
Ese fue el primer simbolismo que vamos a estar viendo aquí hoy. El segundo se encuentra en Isaías capítulo 8 y verso 1 al 4, donde también Dios le habla al profeta, le dice que se llegue a una profetisa y tenga un hijo en ella. Y este hijo tiene un nombre bien largo, hermano, que yo no sé si yo lo voy a poder pronunciar aquí, que se llama Meher Salah Hasabaz. Así es que le dijo que tuviera un hijo en ella. Después, en el capítulo 20, del 2 al 3, le dice al profeta que se quite lo que tenía en los lomos y las sandalias de los pies y que caminara desnudo, esto simbólicamente también, por 3 años. Isaiah, right? Isaías, capítulo 20, del 2 al 3. Que se llegaría una profetisa primero y después que caminara desnudo y descalzo por 3 años, como señal de que cómo los llevaría, en advertencia, de señal de cómo los llevaría el rey de Asiria cautivos a los de Egipto y a los de Etiopía que se habían confiado en ellos, hermano. Usted y yo no podemos confiar en nadie. En la única confianza de nosotros es Dios, porque el que menos usted piensa le mete la puñalada por detrás, de traición. Así es que tenemos que tener cuidado con esto. Y también otro simbolismo que vamos a encontrar aquí en el capítulo 4, del 1 al 5, y del capítulo 4 completo, y después el 5, del 1 al 5 de Ezequiel, donde Dios le habla a Ezequiel de que se acueste en el lado izquierdo por 390 días, hermano. 390 días por la maldad de Israel. Y después vemos que cuando terminó los 390 días le dice que se vaya ahora al lado izquierdo, al lado derecho y se acueste 40 días, un día por cada año, hermano, del castigo de Judá, por el castigo de Judá. Y día por año, dice. So was he allowed to go to the bathroom though? Because when I read that, I was like, is he allowed to go Otro to the simbolismo, me imagino que sí, Lili, es un simbólico. Simbolismo profético, como Dios hablaba a los profetas acerca de su palabra y el juicio que vendría sobre ellos. Así es que cuando Dios habla, Dios hace pasar. Y algo que nos sorprendía también, en el capítulo 16 y de verso 1 al 4, le dice al joven Jeremías que no contraiga matrimonio y que no engendre hijos ni engendre hijas. Quiere decir que el pobre Jeremías siempre estaba como solo. No tenía esposa, no tenía hijos, si tenía algún amigo dudaban de él, lo llamaban, le hablaban. En el capítulo donde habla ahora mismo, no recuerdo si es el 37, creo que es el 37, que dice que ellos estaban esperando a ver si claudicaría. Por ahí, el capítulo 38 creo que es. Escuche cómo este hombre se sentía. El capítulo 38 dice, verso 14. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta y no me encubras ninguna cosa. No es esta porción. No es esta. Yo creo que es el 37, pero ahora mismo no lo tengo marcado. Así es que él dice que él vino a la casa de Benjamín, al sitio donde ellos vivían, y ellos estaban esperando a ver si él claudicaría, a ver si él dejaba el mensaje, lo estaban acechando para matarlo. Esa es la porción, pero ahora mismo no la tengo. Bendecido sea Dios. Así es que el pobre estaba solo, completamente solo. El profeta se destacó en una serie de acciones simbólicas. Ok, una compra profética. Jeremías 32, del 7 al 12. Aquí vamos a estar viendo, observaremos cómo se aplica la ley del Antiguo Testamento del capítulo 25 y el verso 25 de Levíticos respecto a la relación de la propiedad y lo que se requería para poder testificar o completar una transacción legal. O sea, que Dios había dejado leyes, hermano. Las leyes de Dios han sido siempre buenas. Han sido siempre buenas. Así es que todo el tiempo Él quiso
todo el tiempo Él quiso que la gente obedeciera su palabra, y por medio de la obediencia a su palabra iban a ser bendecidos. Y esta ley era para favorecer la herencia de los familiares, que en caso de que quedaran pobres y hubieran necesidad de vender, ellos tuvieran a una persona que se llama redentor que pudieran resolver este caso, ¿verdad? Así que Dios siempre ha pensado en nosotros para hacernos bien. Esto era un mensaje de esperanza de Dios a su pueblo. Y tengo este paréntesis aquí que ya yo se lo dije ahorita, pero lo vuelvo a repetir. Quiero que notemos que las narraciones de Jeremías en su libro no están cronológicamente narradas, ¿ok? Esta ley del Antiguo Testamento le permitía al familiar más cercano el derecho de comprar una propiedad. El propósito era perseverar la integridad de la financiera de la familia. Veamos esto. Primeramente, Dios le reveló al profeta, después fue confirmado por su propio primo de que viniera y que iba a vender esta tierra, ¿verdad? Hanamael. Jeremías compró y pesó la cantidad requerida por su primo. El precio que le dio, 17 ciclos de plata. Esto también le podemos comparar con el libro de Ruth, capítulo 4 y versículo del 1 al 11, donde también Boaz, ¿verdad?, redime la propiedad de Abimelech, ¿verdad?, el esposo de Noemí. Así que algo parecido que había pasado en el Antiguo Testamento. Esta compra de esta propiedad ayudaría a asegurar el bienestar para las futuras generaciones. Aquí podemos observar cómo Dios cumpliría el papel de redentor. Él es nuestro redentor, Dios es nuestro redentor, y Él es el que tiene el derecho para redimir. Él no quería que la tierra se vendiera. Si usted va a esa porción, Él dice que no vendieran sus propiedades, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Su palabra lo exhorta, lo dice así. Y nosotros aquí, la gente ahora quiere todo el mundo para ellos, ¿verdad? No se olviden que un día van a dar cuenta, no se olviden que un día van a dar cuentas a Dios. Dios nos prometería que su pueblo se apartaría de Él, sino que Él, o sea, Dios espérese un momentito, Dios no permitiría que su pueblo se apartaría de Él, sino que los rescataría a donde quiera que ellos estuviesen. Así que como vemos hoy, muchos de los ucranianos están viniendo, mucha gente de Rusia están llegando, y a donde quiera que han sido esparcidos los judíos van a regresar a su tierra. Así que cuando los judíos salgan de aquí, de América, tema, hermanos, tema. Bendecido sea Dios. Después de la compra de las escrituras o título de propiedad, fue firmada, fue sellada, fue entregada a Baruch, el escriba, y luego vemos cómo delicada eran las cosas, que fue guardada en una vasija de barro para ser asegurada con el propósito de que no se dañaran con el tiempo. Un ejemplo que tenemos en la escritura o que estamos viendo hoy es los libros, ¿cómo se llama? Que se ha sacado de esos muertos, ¿cómo se llama? Del mar muerto. Los Sea Scroll que se han sacado, Dead Sea Scroll que se han sacado, ¿verdad?, de allá, que fueron también reservados de esta manera, ¿verdad? Eran escritos en papiro. Papiro era una forma de caña que se hacía papel, y con ellos pues eran echados y guardados en estas vasijas, y esas vasijas eran bien aseguradas, cuestión de ni que el tiempo ni el agua le hicieran daño. Así es que de esa manera tenemos esas palabras de Dios que están testificando ahora de la realeza, de la realidad de que Dios existe y que Dios trabaja y habla, ¿verdad? Amén. De muchas maneras y de muchas formas. Así que tenemos ese ejemplo aquí. Bendecido sea Dios. Déjeme ver dónde me quedé. Sellada y entregada. Los ejemplos ya de los escritos rescatados del mar muerto fueron conservados de esta misma manera.
Su mensaje culminó, el mensaje de Jeremías en esta porción terminó así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades, viñas y en esta tierra. Y después podemos saborear esta hermosa oración del profeta, que el profeta hiciera a Dios. Usted busque esa porción ahí y usted va a ver qué linda es la oración que él hace a Dios. Nosotros a veces decimos no sabemos cómo orar, pero si estudiáramos la escritura y viéramos cómo oraron muchos de los profetas, muchas de las personas que están ahí, aprenderíamos a expresarnos, a adorar y a bendecir a Dios de la manera correcta, porque la escritura nos enseña, bendecido sea el Señor. Y la tercera parte nos dice la seguridad de la salvación y el favor divino. Dios no había concluido el mensaje a su pueblo. Se manifestaría en cosas buenas en medio de la catástrofe. Se manifestó. El profeta, por haber obedecido a Dios, pudo ver más allá de sus circunstancias. Vio que no todo estaba perdido. Dios todavía lo usaba en sus profecías. Qué bueno es el Señor, hermano. Bendecido sea Dios. Dice, le explica que el exilio babilónico, aunque devastador, sería de duración limitada. ¿Cuánto tiempo iba a ser? 70 años. Dios prometió traer de regreso a su pueblo de donde los esparció. No importa en el lugar que los haya tirado o los haya llevado o los hayan llevado cautivos, Él los va a traer de nuevo, la descendencia de ellos, por supuesto. Los traería a Jerusalén para que vivan en paz y seguridad. Muchos de ellos morirían en el exilio, ¿verdad? Murieron en el exilio muchos de ellos, o morirían en aquel entonces cuando él anunciaba, pero llegaría el día que Dios le daría un solo corazón y un solo propósito. Y el propósito era de que le adoren, de que le bendigan, de que le conozcan, de que le alaben, de que le obedezcan. Ese es el propósito de Dios. Para el bien de ellos y de todos sus descendientes. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. ¿Verdad? Aquí dice, yo quería leer esta porción, deja ver si no me voy a mucho tiempo. Jeremías 31, del 18 al 20. Quiero que si lo pueden conseguir. Lo tengo por aquí marcado. Dice aquí, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado. Como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, Dios mío. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Escuche cómo Dios le habla. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Que es niño, ¿no es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Bendecido sea Dios. Así que, escuche esto, dice, ¿no es Israel mi hijo querido? Se compara con la parábola del hijo pródigo. Dice, a menudo tengo que castigarlo, dice, pero aún así lo amo. Pero por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Este es el mensaje de Dios que quiere que regresemos a Él, que regresemos a la seguridad, que nos arrepentamos y que vengamos a su gracia. ¿No es Dios bueno, hermanos? Amén. Él ha sido más que bueno. Y la última parte dice, el bien seguirá. Jeremías 32, del 42 al 44. Dios cumple sus promesas. Su juicio a Judá sería redentor. Sería para redimirlos, hermano. Y sus promesas eran tan seguras
como el juicio que les imponían. Así que así como de seguro fue el que ellos iban a ser castigados y iban a ser cautivos, también sus promesas de que los traería iban a ser igual de seguras. Amén. Bendecido sea Dios. Dice, serían restaurados y volverían a su normalidad. Dios prometió que la tierra se volverían a comprar. Por eso fue esto simbólico de que él comprara aquella porción de su familiar, Jeremías. ¿Por qué? Porque esto era parte de lo que iba a acontecer en el futuro, ¿verdad? Que ellos iban a tener la oportunidad de comprar y vender y vivir una vida normal como acostumbraban antes. Como le dije ahorita, sembrar viñas, sembrar olivos y sembrar las granadas, que aparentemente en ese entonces era lo más que se consumía. En este tiempo había tiempo de trigo y tiempo de cebada, pero estas que se mencionan son de larga duración, o sea que los árboles duran muchos años. Bendecido sea el Señor. Dice, habló de Jerusalén y de la tierra del Negev, del norte y del sur, hermano. Tanto el sur como el norte, tanto Israel como Judá iban a ser bendecidos. Las tierras desérticas eran las promesas de Dios de toda la tierra. Esto nos hace recordar que Dios nunca olvida a los suyos. Nuestra completa restauración vendrá cuando estemos con Él en la nueva Jerusalén. Estamos llamados a vivir con esperanza. Nuestro dolor puede volver en una bendición. Sigamos adelante, porque fiel es el que prometió y el que también cumplirá. Así es que mis palabras terminaron aquí. Con esto termina el capítulo, la porción de Jeremías. La semana que viene empezamos a estudiar el libro de Ezequiel. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén. Y gracias a Dios que terminé el tiempo. Bendecido sea Dios. Dios lo bendiga. Amén. Praise God. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, amados. Y pues una bendición escuchar la palabra del Señor, y esperamos pues que alguien sea beneficiado y edificado con lo que ha escuchado. Alabado sea Dios. Bien, vamos a concluir nuestra escuela dominical en oración, y les pido pues que inclinemos nuestro rostro de nuevo y le demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por estas bendiciones que nos has dado hasta este momento. Y gracias, Señor, por poder expandir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas, oh Dios, con cada uno de nosotros, y que nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes y fieles, Señor. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos en media hora. Hoy sí que vamos a tener media hora. Dios me les bendiga. Bye bye.